Mis saludos a toda la Iglesia Misión Apostólica Vida en Cristo Internacional. Hoy vamos a continuar con la segunda lección del manual número 5, titulada El carácter y los frutos del Espíritu Santo. La lección número 2 lleva como título La responsabilidad propia en el desarrollo del carácter, parte 1. Lucas 9:51, vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El texto que cabeza esta lección nos dice que cuando llegó el tiempo en que Jesús iba a ser recibido arriba en gloria, sabiendo la voluntad de Dios, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Digan conmigo, afirmó su rostro, afirmó su rostro. Esto nos habla que Jesús desarrolló carácter firme y responsable que le llevó a tomar una decisión abnegada, apelando a qué? A su propia voluntad para dirigirse a la cruz, dirigirse al lugar donde él iba a padecer, dirigirse a la agresión de sus opositores, donde finalmente él iba a morir en una cruz. A pesar de ello, no dio lugar en ningún momento a la duda, sino que fue responsable para estar dispuesto a obedecer a Dios, fuere cual fuere la circunstancia en que se pudiera encontrar. Esta disposición es fundamental, amados hermanos, en todo creyente, para que como hijo de Dios podamos desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Este es el tema de hoy, la responsabilidad propia en el desarrollo de nuestro carácter. El primer punto dice la importancia de nuestra propia responsabilidad en el desarrollo del carácter. Para que todo lo que vamos a enseñar, todo lo que las lecciones que vienen después puedan ser una realidad en nosotros, hay un requisito indispensable, y es que asumamos nuestra responsabilidad. Es decir, tengamos la actitud que tuvo Cristo. Él afirmó su rostro, aleluya. Tomó una decisión firme, responsable, para llegar al destino que Dios le había trazado. No podemos desarrollar carácter, no podrá fluir los dones los frutos, del Espíritu en nuestras vidas, a menos que afirmemos nuestro rostro para asumir responsabilidad y que los planes de Dios se cumplan en nosotros. Esto es de mucha importancia, amados, porque vivimos en una sociedad que tiende a culpar a otros por las circunstancias de la vida. Vivimos en un entorno donde siempre hay excusas, pero al final todos rendiremos cuentas a Dios. Ante Él no habrá excusas. Y delante suyo no tendremos ningún pretexto por no asumir nuestras responsabilidades. El Señor espera de nosotros, hermanos, de usted y de mí, finalmente, que asumamos nuestra responsabilidad. Así que nuestras decisiones firmes van a hacer que Dios pueda obrar como Él quiere en nuestras vidas y llevarnos a ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo, conforme dice Romanos 8:29. Bien, entonces, áreas de responsabilidad para la transformación de nuestro carácter, ese es el punto 2. ¿Cuáles son las áreas de la responsabilidad nuestra? Bueno, hay áreas que son responsabilidad de Dios, absolutamente. ¿Y cuál es la responsabilidad de Dios? Él planeó salvarnos. Él planeó regalarnos la salvación. Él nos dio en la cruz del Calvario perdón de pecados y por el Espíritu nos dio la vida misma resucitada de Jesús. Nos dio todo, para que podamos caminar en victoria. Pero
hay cosas que tenemos que asumir nosotros, y es una sola cosa: afirmar nuestro rostro, asumir mi responsabilidad para tomar una decisión de someterme a la vida de Dios que Él ha implantado en usted y en mí, si somos hijos de Dios y somos cristianos. Ahora hay que entender que hay cosas, evidentemente, que no podemos elegir en la vida, como por ejemplo, no podemos elegir quién va a ser nuestros padres o quién va a ser mi madre, no podemos elegir el color de la piel, tampoco podemos decir con qué sexo nacer o qué color de piel tener, en qué nación nacer. Esas son cosas que ya Dios permitió que sucedan en nuestra vida y de eso no podemos ser responsables. Así que esto es importante entender. De igual modo, hay cosas que son rasgos hereditarios en nuestra personalidad que no están determinados por nuestras propias elecciones. Y estos rasgos hereditarios que Dios puso en nosotros tampoco es pecado. Esto se conoce como el temperamento. El temperamento. Lo que sí va a determinar eh, hacia dónde se proyecta el temperamento, ahí sí viene la responsabilidad propia de cada uno de nosotros. Pero el temperamento, hablando propiamente del temperamento, eso es algo que Dios puso innato en cada ser humano. Y quiero mostrarle un cuadro para que podamos entender un poquito esto del temperamento, que es muy importante tenerlo presente. Bien, como decíamos, tenemos ya el cuadro preparado para que pueda entender usted que el temperamento es una virtud, una cualidad humana que Dios puso en cada uno de nosotros. Y eso no es pecaminoso, porque son rasgos hereditarios que nosotros recibimos, ¿no?, por nuestros padres. Son rasgos de personalidad heredados, innatos, pero cumplen una función importante en el desarrollo del carácter y la obra del Espíritu Santo. Y por esto he hecho este cuadro, ¿no? Si puede dar un acercamiento, vemos aquí el cuadro le he puesto los 4 temperamentos. Del punto de vista de la psicología, estos son rasgos hereditarios que tiene todo ser humano y lo hemos resumido en este cuadro en 4 aspectos. Hablando del temperamento, hay el temperamento sanguíneo, el colérico, de esta manera se identifica, ¿verdad? Temperamento sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Esas son las 4 expresiones del temperamento innato que ha sido heredado en los rasgos de nuestra personalidad. Realmente, todos los seres humanos tienen un poco de cada uno de ellos, pero hay algo que sobresale en la conducta de una persona, en su forma de ser de una persona. Hay estos rasgos temperamentales, hay uno que sobresale y por eso que se le define a algunos como sanguíneos, otros como coléricos, otros melancólicos y otros flemáticos. Entonces, estos rasgos hereditarios, vamos a definir un poquito para entenderlo. El sanguíneo, por ejemplo, el primer rasgo sanguíneo, el lado positivo de este temperamento que Dios ha puesto en él, es que es expresivo. El sanguíneo es una persona expresiva. Usted notará algunas personas que son bien expresivas y otros se le hace difícil serlo. Es por temperamento, ¿verdad? Es la forma de ser de la persona. Eso no es, digamos, un pecado porque se expresa mucho, sino que es la forma de ser. El pecado es cómo yo empleo mi temperamento. Eso vamos a hablar más adelante. Pero el sanguíneo es expresivo, es atento, una persona atenta, es cálido
y amistoso. Es una persona cálida y muy amigable y muy hablador. ¿Ah? Ese es el sanguíneo. Este rasgo sanguíneo, si no es transformado por el Espíritu Santo, si es tomado por la vieja naturaleza, ¿qué sucede? Pues que se vuelve indisciplinado, inestable, improductivo y es una persona exagerada. Entonces ahí ha tomado este rasgo temperamental sanguíneo, tomado por la naturaleza carnal, se vuelve pecaminosa y entonces es una persona desordenadamente indisciplinada, no se establece, se vuelve desconfiable, se vuelve una persona no confiable, perdón, no produce, es improductivo, cae en la flojera, pero sí es exagerado, exagera las cosas. Eso tiende a ser esta persona sanguínea controlada por la vieja naturaleza. Ahora, el colérico tiene rasgos muy buenos, positivos, que Dios ha puesto en él, como es una persona voluntariosa. Hay muchas personas que se, se, se presentan voluntarios para ser bomberos, para, digamos, tener una actividad de ayuda social. Bueno, entonces el colérico es voluntarioso, es independiente, visionario, una persona muy visionaria y práctica, y generalmente a veces mucho fluye en retos empresariales y logros tremendos logran estas personas que tienen este rasgo temperamental colérico. Es líder nato, un líder decidido y siempre está adelante. Eso es una cualidad buena e innata, que si es tomada por el Espíritu Santo, transformada por la obra del Espíritu Santo, va a ser una persona de utilidad gloriosa en el reino de Dios. Pero como está el hombre tomado en la carne, entonces el colérico de voluntarioso se vuelve autosuficiente, él solo quiere hacer todo. Como independiente, no quiere someterse a nadie. Es un hombre que le cuesta el someterse porque anda en la carne. Se vuelve frío, dominante, sarcástico, cruel, impositivo. Quiere lograr sus objetivos avasallando y entonces este, este temperamento colérico, que debiendo ser puesto en el espíritu una función agradable ante Dios, se vuelve pecaminosa. Lo mismo ocurre con el melancólico. El melancólico es una persona que tiene eh, cualidades temperamentales natas en él, puesta por naturaleza, que es una persona analítica, es estratega, es abnegado y muy disciplinado. Esa es la característica buena de una persona melancólica. Pero si es tomada por la vieja naturaleza de la carne, se vuelve susceptible, cualquier cosa le ofende, se vuelve vengativo, se vuelve teórico nada más, no práctico, pero sí muy crítico y muy negativo, todo lo ve mal. Entonces entra ya en una actitud pecaminosa delante de los hombres y delante de Dios. Y por último, el flemático, que es una de las formas en que se define el temperamento de algunas personas. El flemático es una persona tranquila, calmada, plácida. Como nos gusta los coléricos estar con el flemático, que él se cae el techo y ni fu ni fa, una persona apacible. Y eso es muy bueno, tener a alguien apacible, que no eh, actúa coléricamente, impulsivamente, fácilmente. Es confiable, una persona diplomática, de buenos tratos y muy organizado. Esa es una virtud nata de algunas personas, pero si esto es tomado por la vieja naturaleza de la carne, entonces el flemático se vuelve desmotivado, se vuelve descuidado, se vuelve indisciplinado, lento, moroso, mezquino, indeciso y cae en ansiedad.
¿Mm? Entonces, mire, estos son los 4 temperamentos que Dios puso para un buen desarrollo de nuestro carácter, de nuestra personalidad, pero tomado por la carne, pues estos temperamentos han sido dañados. Pero, ¿qué quiere hacer Dios? Pues que ese temperamento que Él te puso sea transformado por la nueva naturaleza y la acción del Espíritu Santo. Y para eso vamos a poner un nuevo cuadro para poder entender lo que quiero decirles. Bien, entonces siguiendo con el punto número 2, áreas de responsabilidad para la transformación de nuestro carácter. Como vimos en el cuadro anterior, ¿no? Hablamos de los 4 temperamentos que son innatos, puestos por Dios en cada ser humano, y que si son tomados por la carne, siendo factores muy buenos y positivos, se convierten en pecaminosos. Y es ahí donde tenemos que caminar en el espíritu, en la nueva vida, en la nueva naturaleza. Entonces, en esta lección 2 del punto 2, hay un pequeño cuadro, ¿no? Donde dice temperamento. Ahora, perdón, antes de llegar a avanzar, para los que quisieran saber el cuadro anterior, está bien desarrollado en la página 135. Ahí está el cuadro, ¿no? El círculo donde usted puede tener un referente, un análisis, ¿no? Para su conocimiento, ¿no? Entonces, volviendo a la lección 2, ahí está un cuadro que dice temperamento. O sea, define qué es el temperamento, qué es el carácter y la personalidad. Bueno, como dijimos, el temperamento son los rasgos genéticos hereditarios que tiene toda persona. ¿Y a qué viene ahí o dónde se ubica la responsabilidad propia del desarrollo del carácter? Ah, en el hombre que camina en la vieja naturaleza, su temperamento, ¿no? Es tomado por esta vieja naturaleza, ¿no? Él, por su propia voluntad carnal, humana, de espaldas a Dios, somete el temperamento a la vieja naturaleza, y entonces vemos ahí que el sanguíneo se vuelve indisciplinado, inestable, improductivo, exagerado. Vemos que el colérico se vuelve frío, autosuficiente, rebelde, dominante, sarcástico, cruel. El melancólico se vuelve susceptible, vengativo, teórico, crítico, negativo, mm, y todo lo demás. Y el flemático se vuelve desmotivado, lento, moroso, sin responsabilidad, mezquino, indeciso y ansioso, producto de asumir una responsabilidad equivocada, caminar en la vieja naturaleza. Entonces, eso es lo que vive el mundo. Entonces, el mundo, el hombre vive así, esto define su carácter. ¿El carácter qué viene a ser? El carácter viene a ser la expresión de nuestro temperamento, ¿no? El temperamento, ¿no? Determina, ¿no? Eh, el carácter, ¿ya? Si el temperamento está sometido a la vieja naturaleza, entonces va a determinar, a expresar un carácter, ¿ya? Por eso que el temperamento en su estado eh, natural otorgado por Dios es positivo, pero debido a una falta de responsabilidad personal propia y una mala influencia, entonces se forma un mal carácter. El carácter es la expresión de nuestro temperamento. Y la suma del temperamento más el carácter da como resultado nuestra personalidad, nuestra forma de ser diferente de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces este cuadro es muy importante para ver
Ahora, como creyentes, si tenemos en cuenta estas facetas que estamos viendo, como creyentes, cómo operan las áreas de nuestra vida, nuestra responsabilidad propia para la transformación de nuestro carácter y tener una personalidad santa delante de Dios. Bien, en la página 18 hay otro cuadro que dice formas en que operan las áreas de nuestra responsabilidad. Vamos a ver ahora, entonces, el hombre natural vive en la vieja naturaleza, ahí está el cuadro, ¿no? Tiene un temperamento con malas influencias de la vieja naturaleza, mm, tiene una responsabilidad propia que se deja guiar por la vieja naturaleza y define su carácter, un carácter pecaminoso. La suma de todo ello determina su personalidad. Ese es en el hombre natural. Ahora, en el hombre espiritual, en los creyentes, que vivimos o debemos vivir en la nueva naturaleza. Esto determina todo, ¿no? La nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza, por nuestra responsabilidad propia, decidimos no caminar en la vieja vida, decidimos que nuestro temperamento se someta a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Entonces, este temperamento tiene un aliciente que se llama influencia. Ahí está la palabra influencia. Entonces, por nuestra responsabilidad propia, voy a poner acá, responsabilidad propia, pena más me cansé. Nuestra propia responsabilidad, decido que mi temperamento sea sometido a la nueva naturaleza en Cristo. ¿Mm? Y entonces voy a tener un carácter santo. Rompo con las influencias, ¿no? Acá poner influencia, 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 influencia. Cuando andaba en la vieja naturaleza, la influencia era esta vieja naturaleza en mi vida, los amigos, la cultura, la educación, ¿no? Las malas experiencias, todo eso bajo mi propia responsabilidad determina un carácter dañado. Pero ahora en Cristo, como bajo mi propia responsabilidad, asumiendo mi responsabilidad propia, afirmando mi rostro como lo afirmó Cristo, decido estar sometido a la nueva naturaleza. Y entonces tengo la influencia ahora del Espíritu Santo, la influencia de la nueva naturaleza. ¿Mm? Por eso que en el cuadro vemos hombre espiritual que vive en la nueva naturaleza, tiene su temperamento, ese temperamento decide qué influencia va a tener bajo su responsabilidad propia y eso le lleva a estar sometido al Espíritu Santo y como resultado, ¿no? Tiene un carácter santo. Y eso determina su personalidad finalmente. Así que la suma de todo lo anterior determina lo que somos, nuestra personalidad cristiana. Amén. Eso es lo que en esta enseñanza se trata de remarcar. Así que el tema dice, como vimos anteriormente, el temperamento se refiere a los rasgos genéticos innatos que están dentro de nosotros, ¿no? Por ejemplo, los 4 temperamentos que ya vimos, ¿no? Y eso no es pecado, pero pecamos cuando estos rasgos naturales están controlados por la carne o la vieja naturaleza, ¿no? Como ya vimos acá. Entonces, ahí nuestro carácter es dañado. Así que si queremos desarrollar nuestro carácter cristiano y vivir en santidad, tenemos que aprender a asumir responsabilidad, lo cual implica rendir cada día nuestra vida a la nueva naturaleza de Cristo en nosotros. Solo así Dios podrá cumplir todo lo que se ha propuesto hacer con cada uno de nosotros y sale la excusa
y sacar fuera la excusa, así soy yo, así me hizo mi madre. No, 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 no. Mm. Dios te quiere hacer una nueva criatura, una nueva creación. Dios quiere que expreses el carácter de Cristo. Amén. Entonces, esto es lo que la lección, el tema, habla. Bien, evidentemente, esta responsabilidad propia en el mundo no es entendida. Así que esta sociedad, influenciada por una psicología humanista, pretende hacernos creer que el hombre no es responsable de sus malas acciones, sino que el responsable de lo que es, de sus malas acciones, sea un mal padre, un agresivo, un delincuente, etcétera, 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 es debido al entorno social. El entorno social es responsable de ello. Bajo este concepto, no es sorprendente que en nuestra sociedad actual, incluso los delincuentes tengan derechos o más derechos que los ciudadanos honestos. Independientemente de los crímenes, agresiones, asesinatos que ellos cometan contra la vida de los demás, ellos tienen derechos, porque finalmente la responsabilidad de la sociedad. Esa es la psicología humanista. ¿Ah? Entonces, según la psicología humanista, es el entorno y otros factores los responsables de las acciones de los hombres en esta tierra. Y así pretenden minimizar su culpabilidad y justificarse, ¿no?, ante la sociedad, pero nunca serán justificados ante Dios. Y por eso vemos que hoy hay sanciones tan irrisorias que no son coherentes con las acciones delictivas de los hombres. Sin embargo, Dios nos hace responsable a usted y a mí de nuestros hechos. Y es por eso que todos un día vamos a comparecer ante su trono de juicio a dar cuenta de ello. Y eso lo vemos, ¿no?, en el libro de Apocalipsis, ¿no? El libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, y en el verso 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, perdón, el cual les sirvió la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios va a juzgar lo que hemos hecho. Él nos hace responsable de nuestras decisiones. Amén. Así que el punto 3 de la lección 2 dice: la responsabilidad de nuestros actos recaerá sobre nosotros. Como cristianos, usted ha querido creer en ha querido, perdón, como cristiano, ¿usted ha querido crecer en su vida espiritual? Es una pregunta, ¿no? ¿Usted quiere crecer en su vida espiritual, pero las circunstancias lo han paralizado? Como cristiano, ¿de quién cree usted que depende su crecimiento espiritual? ¿De quién es la responsabilidad de su crecimiento espiritual como cristiano, como hijo de Dios? ¿Del pastor? ¿De la visita de los hermanos? ¿Porque fueron a verle o no fueron a verle? Muchos excusan eso. Yo ya no voy a la iglesia porque nunca fueron a verme, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son preguntas importantes y claves que nos ayudarán a entender que finalmente lo que hagamos con nuestra vida cristiana es nuestra propia responsabilidad delante de Dios. Somos responsables ante Dios de qué hemos hecho con la vida que Él nos dio, la vida cristiana que Él puso en nosotros. Así que, como vimos anteriormente, las personas de este mundo por lo general culpan a otros, pero delante de Dios no es así. ¿Bien? Bien. En resumen, somos nosotros los que finalmente decidimos cómo será nuestro desarrollo espiritual. No depende de tu líder ni de tu pastor. Finalmente, tuya es la responsabilidad. Por lo tanto, si vamos a avanzar en nuestra vida espiritual, si vamos a crecer en Cristo, si vamos a madurar, debemos hacer lo mismo que Cristo hizo. Afirmó su rostro y fue a Jerusalén. Afirmó su rostro y fue a su destino. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Punto 4. Claves para el desarrollo de un carácter firme y estable en Dios. Para entender
a profundidad la necesidad de desarrollar un carácter firme, decidido a someter, a someternos a la voluntad de Dios, es importante entender lo que dice Lucas 9:51. Lucas capítulo 9:51, y vamos a ver 3 versiones de la Biblia para poder entender este tema tan importante que es la responsabilidad propia en el desarrollo de nuestro carácter. Según la Nueva Versión Internacional, NBI, Lucas 9:51 dice: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. El firme propósito de ir a Jerusalén. Vamos a ver este mismo pasaje de Lucas 9:51 según la versión La Sagrada Biblia, ediciones en UNSA. ¿Y qué dice? Y cuando iba a cumplirse el tiempo de su partida, Jesús decidió firmemente marchar hacia Jerusalén. La Biblia de Jerusalén de 1976 dice: sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Qué tremendo, hermano. Todos estos versículos hablan de ser personas decididas y firmes en nuestras decisiones. Y Dios nos hace responsable de ello. Hoy necesitamos hombres, mujeres que afirmen su rostro para ir a Jerusalén, para ir a su destino, para ir hacia la voluntad de Dios. Esta fue la clave por la cual Jesús caminó en victoria y será la clave por la cual nosotros caminaremos en victoria y la razón por la cual vamos a desarrollar el carácter de Cristo. Así que esto podemos resumirlo en el pasaje siguiente de la Escritura, Juan 8:29, que dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Créeme, el Padre siempre está con nosotros y nunca nos va a dejar si es que hacemos lo que le agrada. Tomamos decisiones firmes de someternos a su voluntad. Así que Jesús en esta porción hizo 2 declaraciones claves que nos va a ayudar, a vivir conforme a la voluntad de Dios. La primera fue: el que me envió conmigo está. Esta es la primera clave. Y es que el Señor está con nosotros. Él nos implantó una nueva naturaleza e implantó su vida en nosotros. De ahí viene la fuente de poder y victoria, porque separado de Él nada podemos hacer. Eso lo dice Jesús en Juan 15:5. Pero a continuación Jesús nos dio una segunda declaración clave: porque yo hago siempre lo que le agrada. Es decir, cada minuto de su vida Jesús en esta tierra decidió, asumió responsabilidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que todos nosotros tenemos que hacer como verdaderos discípulos de Cristo. Si hemos recibido a Cristo, el Padre está con nosotros, la vida de Jesús está con nosotros. Él no nos va a dejar, solamente hagamos lo que tenemos que hacer para agradarle y expresar a Cristo a través de nuestra vida. Rindámonos ante su presencia cada día, asumiendo nuestra responsabilidad de someternos a Él en todo. Amén. Gracias, Señor, por esta enseñanza y bendice a tus hijos que puedan comprender cuán importante es su responsabilidad propia para el desarrollo del carácter. Amén.